Hola amigos, de nuevo con todos ustedes en este programa de Finanzas para Todos, con los contertulios habituales, Tony, Miguel, ¿qué tal? Hola Sebastián, ¿cómo andamos? Bien, bien. Bien, ya metidos en mayo de lleno, ¿no? Ya En está, mes de los amores, como decía está el la primavera, jugular, ¿no? pero que está haciendo frío todavía, que por la No, mañana ya va cambiando el tiempo. ya va cambiando el tiempo, por pero día. que la semana pasada hacía frío. Sí. Sí, yo iba con mi chaquetón y todo eso, pero bueno, ya está. Pero tú vienes de verano ya, desde pleno Yo invierno. hace ya tiempo que vengo de verano, me anticipo el tiempo. Bueno, vamos a ver si logramos interesarles con los temas de hoy. Para empezar, ¿dónde es mejor pedir un préstamo para el coche? Si vas a comprar un coche, puede que te plantees financiarlo o en el concesionario o pedir un préstamo. Pero vamos a ver qué es lo que más te conviene. Es cierto que la publicidad de algunas marcas de coches puede ser muy agresiva cuando te hacen esos descuentos, esas rebajas de 2.000, 3.000 o 4.000 euros si lo financias con el concesionario, por supuesto. Pero no te lances, porque antes de aceptar hay que echar las cuentas para ver si merece la pena pedir el préstamo en el concesionario con la financiación o pedírselo a un banco. Y hay que reconocer que no es fácil comparar porque los bancos sí te dan información detallada, pero los concesionarios hacen todo lo contrario. Y ya te lo adelanto, casi siempre son malas ofertas. En España, concretamente, el 60% de los coches nuevos que se compran es con financiación. Y más de la mitad aprovechan la financiación del concesionario. Eso en 2024 supuso una friolera de 300.000 coches financiados en España. 300.000 coches financiados. Pero vamos a ver cuáles son las condiciones de estos concesionarios. Para empezar, hay concesionarios que te exigen hasta un 3,5% de la comisión de apertura. Y puede incluso que te pidan un 0,3% por la intervención del notario. Pero es que además es frecuente que te coloquen otros productos vinculados a esa financiación, como un seguro de protección de pagos, o una reclamación de multas, o un servicio de mantenimiento, o una extensión de garantía. La verdad es que con los bancos es fácil conocer lo que se está contratando y el coste, porque te lo dan muy detallado, pero los concesionarios es mucho más difícil conocer algo más que la cuota que se paga cada mes. Vamos al coste en cada caso. La OCU ha realizado un estudio y resulta que los préstamos con los bancos se firman con una TAE entre el 5 y el 11,5%. Pero en los concesionarios la TAE está entre el 12 y el 16%. Resumiendo, financiar el coche con el banco suele ser mucho más ventajoso que con el concesionario, sobre todo si eliges bien ese banco. Entonces, ¿qué hay que hacer para que me salga más barato? Por lo pronto, para empezar, y esto es de cajón, buscar un precio de un coche barato, que después ya vendrá lo del préstamo. Si puedes, paga al contado, que los intereses en cualquier caso son significativos, ya sea con el banco o con el concesionario. Y cuando eches las cuentas, considera no solo el interés nominal, ese que te aparece en los anuncios, sino todos los productos que vienen vinculados, desde la comisión de apertura hasta el contrato de mantenimiento. Además, ten en cuenta que después de firmar tienes unos derechos. Por lo pronto, para empezar, tienes 14 días para recular, sin necesidad de alegar ningún motivo y sin penalización. Bueno, solo los intereses desde la firma hasta el reembolso de ese préstamo. Y si cancelas por anticipado en cualquier momento, también tiene un coste. El coste va a ser de, si es en el último año, si falta menos de un año para acabar el pago, un 0,5%, pero si falta más, ese porcentaje ya sube hasta el 1%. Y aquí un dato que es muy desconocido, pero muy importante. Pregunta si hay reserva de dominio. ¿Y eso qué es? Pues la verdad es cuando el banco o la financiera del concesionario han inscrito una reserva en la Dirección General de Tráfico para que no puedas vender el coche o cambiarlo de titular hasta que no acabes de pagarlo. Además, cuando pagues de pagarlo, pide un escrito, una certificación para presentarla en el registro de bienes inmuebles y que te borren esa inscripción, ¿no? Porque si no te la puedes encontrar al cabo de algunos años y es que al cabo de esos años ver que sigues con la reserva y no puedes hacer disposición de tu coche. Y para acabar, ¿alguna sugerencia de préstamos razonables? Pues sí,
Sí. Esto de los préstamos, la verdad es que va por días, pero ahora en mayo hay unas ofertas interesantes que puedes encontrar en algunos bancos determinados. Están entre el 5 o el 6% TAE en el BBVA, en CaixaBank o en Ibercaja. Eso sí, normalmente para conseguir ese interés suelen pedir una domiciliación de la nómina o algún requisito más. Y además, las mejores ofertas suelen ser para vehículos híbridos, vehículos también eléctricos, vehículos con la etiqueta eco, pero si tienes claro que vas a financiar, te conviene, por supuesto, como siempre, preguntar y comparar, que no es una vivienda, no tiene el precio de una vivienda, pero la verdad es que es una cantidad bastante respetable. En fin, yo creo que con estos datos, por lo menos, tienes una perspectiva de cómo funciona este mundo de la financiación de los coches o en los concesionarios o en los bancos. Yo no sé si vosotros habéis financiado alguna vez un coche o un... No, pero yo recuerdo que había antes marcas de coches que tenían su propia financiera. Había otras marcas que tenían su propia financiera con el nombre Finamersa y con la maquinaria que tenían su propia, con lo cual hacen negocio por las dos partes. Hacen negocio por dos partes, con la venta del coche y con la financiación. De hecho ahora pues siguen haciendo lo mismo con sus propias financieras, con entidades financieras, que no suelen ser los bancos, pero bueno, pero ya hacen Los bancos de alguna forma son un poco más, pero la verdad el problema tienen mayores obligaciones con la información que le dan al Sebastián, consumidor. que hay que hacer cuenta de todo, porque te piden el seguro, te piden no sé cuánto, te piden la otra, no sé qué, no sé cuánto. Mejor el tipo de interés es más bajo, pero comisiones de apertura... Que no hay que fiarse del interés nominal ese que te aparece, aquí vas a pagar un 5%, un 5%, un 6, un 7%, más qué comisiones, más qué gastos, más qué vinculación tienes con nosotros. Y eso es muy importante a la hora de hacer la cuenta, y es que es mucho dinero. Lo que pasa es que ellos tienen precio especial para los vehículos eléctricos. Sí. Y también es verdad que la administración da ayuda para los... Pues a lo mejor da hasta 3.000 euros de ayuda para un coche eléctrico. Bueno, por eso no es ninguna tontería aconsejarse y dejarse guiar por algún experto. Independiente. No sé quién me decía, no sé si era mi padre o mi madre, que me decía que para comprar coches y pisos no hay que tener prisa. No hay que tenerla. Ni para nada hay que tener prisa. Bueno, pues yo voy a contar una cosa un poco así para que sepamos más o menos de cultura general. A mí esto no tenía pensamiento de sacar este tema en el programa porque es un tema un poco, pero bueno, tenemos que saberlo todo. Una compañera mía, abogada, que el marido, su suegra, pues estaba bien y tuvo una enfermedad de esas que son de alguna forma que no tienen salida y tal y cual, y entonces los hijos pues se plantearon la eutanasia, ¿no? Y yo nunca la había visto tan de cerca esta situación, porque la vemos en la televisión y todo eso, pero tan cerca no la había visto, ¿no? Entonces un poco me leí la ley un poco, voy a explicar un poco. Desde el 18 de marzo de 2021 el Congreso de los Diputados aprobó la ley de regulación de la eutanasia, ¿no? Entonces a partir de ahí se aprobó el texto de la ley orgánica y entonces hay algunas enfermedades que son susceptibles de eutanasia. La eutanasia son enfermedades que suponen un sufrimiento muy grave para el que las padece y una serie de procedimientos de garantía que han de observarse. Es decir, una enfermedad grave y, lógicamente, que sea incurable. Según la neuróloga, una especialista en esta materia, la demencia también cumple esos requisitos. Aunque no vengan en la ley, la demencia también puede acogerse a este tipo de situaciones. ¿Qué hay que hacer para pedir la eutanasia? Pues lógicamente tienes que pedir un escrito en el que tú pidas la eutanasia, o si no, los herederos legales o a quien le corresponda. ¿A dónde hay que pedirlo? Pues a tu médico de cabecera. El médico de cabecera, con el informe, pues tiene 10 días para decirte si sí o si no procede la eutanasia. Es decir, que tú vas a tu ambulatorio y dices, mire usted, que es que esta situación es tal y cual. Y entonces tengo un padecimiento grave, crónico, imposible, que me imposibilita y que lo que quiere es ayudarte a morir. Hay 3 tipos de eutanasia. La involuntaria, que es la que te piden por ti, que tú no estás en condiciones de pedirla, pero tus familiares te la piden porque crees que reúne los requisitos. Está la positiva, que es que te administran
una medicación letal, te administran una medicación letal y con eso fallece, o la pasiva o la negativa, que es la más dolorosa, que es que te van quitando los medicamentos que te quitan el dolor y todo eso. El cáncer, por ejemplo, pues te dejan de suministrar insulina y este tipo de cosas, y ese es el tema. Son cosas muy desagradables. ¿Cuánto tiempo tarda en conceder la eutanasia? 10 días, ¿no? Y desde la primera solicitud. ¿Qué medicamento es el que fundamentalmente te suministran para el Propofol, 10.000 gramos, ¿no? La administración debe realizarse en una inyección lenta y ¿se puede solicitar la eutanasia en un testamento vital? Por supuesto, cuando se abra el testamento vital, si reúne los requisitos, también puede solicitarlo. Yo me imagino que hay muchísima gente, Sebastián, que la está pidiendo. Me imagino que este tema tiene muchas aristas. Sobre todo porque cuando son temas que hay herencia e historia de tal. No me refiero a eso, sino al hecho de la concesión, porque si no tengo mal entendido, hay algo parecido a la objeción de conciencia de los médicos. Exactamente, que se niegan a simplemente... Pero, lógicamente hay médicos, pero si no se lo pasan a otro. Se lo pasan a otro y él se libera, además, por el hecho de decir que tiene problemas de conciencia, no está liberado de cualquier sanción. Y que no suelen ser trámites sencillos, que da la impresión de que la normativa quiere agilizar todo este tema, pero que en la realidad... Estamos hablando de la vida y de la muerte. Que en la realidad... Y además ahora mismo que eso, de alguna forma, esto es reciente, ¿no? El proceso se alarga... Yo en este caso particular de Motril, en el hospital de Motril, pues tardaron una semana, Sebastián. Y ya está, y se murió. Y ya está, y además la mujer estaba muy bien, pero le dio una enfermedad de esas que no ni para adelante ni para atrás y automáticamente la certificaron. Ver una persona con un sufrimiento continuo y sobre todo irreversible, sobre todo por la cultura que tenemos, nos cuesta tiempo adaptarnos a esa situación. Incluso a los que están de acuerdo, los que lo ven bien esta normativa, porque esto es un derecho, también hay que decirlo, un derecho por ley. Estos eran 4 hijos y se pusieron de acuerdo los hijos a la limón y la solicitaron, y a la semana me llamaron y dice ya ha fallecido. Estas son enfermedades estas que no tienen marcha atrás y tal y cual, pero que bueno, que son desagradables, pero que conviene también que las sepamos, ¿no? Conviene tener conocimiento de claro, luego otra cosa es que se esté de acuerdo o en contra, o la persona... Pero que el médico tuyo de cabecera es para empezar, la única autoridad médica que tiene... por el médico de cabecera. ¿Y si sucede el problema en un y lógicamente, ¿qué pasa? Que te lo tiene que dar, tanto si te dice que sí, como si no, te lo tiene que fundamentar. ¿Me entiendes? Tiene recursos. Claro, con recursos o lo que sea, ¿no? ¿Y si sucede el tema en lugar de en tu casa, en un hospital en el que llevas tiempo, como hay muchos casos? Me imagino que será el médico que te atiende en ese hospital. Bueno, afortunadamente la seguridad social, aunque parece mentira que la seguridad social funciona muy bien, y tú estás aquí y tu expediente lo ves en Bilbao y tiene todas las mismas cosas en Bilbao y sabe todo el mundo a qué atenerse. Otra cosa ya es diferente cuando tu información médica está entre un hospital público y privado, y son diferentes porque cada uno tiene su forma de hacer criterios. En la empresa privada pues parece que te has curado, y aquí en la seguridad social te dicen la verdad, que esto es lo que tienes y que puedes caer, ¿me entiendes lo que te digo, no? Pero claro, ellos de alguna forma, yo te lo digo porque lo he observado desde el punto de vista jurídico, ¿no? Cuando intento conseguir una incapacidad permanente de fulanico, menganico, en el mismo informe pues dice muchas cosas, pero bueno, nadie está libre de ese tipo de historias. Pero la verdad es que se está utilizando mucho porque primero el paciente pues no quiere sufrir o no es consciente de que sufre, y también si es una persona a la que tú quieres o es tu padre o tu madre, pues tampoco quieres que sufra, tampoco quieres verla en una situación de sufrir. Y ahora fundamentalmente se está dando en el ELA. En el ELA hay ya mucha gente que se lo está planteando, porque es que el deterioro del ELA es casi peor que el del cáncer, ¿no? Porque es que te reduce a situaciones pues que son bastante lamentables, ¿no? Por eso te digo que este es un tema que deberíamos... Lo dejamos aquí. Tenemos que estar informados. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo, y como dicen, que el Señor nos libre. Tony, cambiamos de tercio. Sí, vamos a cambiar de tema. Algo totalmente distinto. Bueno, yo vengo a hablar un poco de las diferencias que hay entre el contrato de arrendamiento y de parcería rústico, ¿vale? Sobre todo cuando el propietario de una finca rústica tiene la posibilidad o quiere alquilar su finca, pues tiene 2 opciones, bien por el arrendamiento, bien por la parcería.
Empezando, por ejemplo, con el contrato de arrendamiento, bueno, con este contrato el titular el titular de la finca cede temporalmente la explotación a un agricultor, ¿vale? A cambio de una renta, de un precio. Lo que viene a ser, por ejemplo, se asemeja a un arrendamiento de un piso, de una vivienda, solo que lo que se arrenda en este caso es una finca, una explotación agraria. Dentro de las características emblemáticas, pues podemos destacar que la producción de la finca se cede exclusivamente al agricultor, ¿vale? Y a cambio, bueno, este debe hacerse cargo de todos los gastos también de la finca, de la explotación. Por el otro lado, el titular de la finca, el dueño, recibirá una renta en dinero, una cantidad fija que puede tener una periodicidad mensual. ¿Fija o variable? En principio es fija. Lo digo porque aquí existe una costumbre, ¿no?, de arrendar las olivas al tercio. Eso es la parcería. Esa es la parcería. Es una confusión mía que me imagino que será muy general. ¿Qué es lo que vamos? Sí, por eso, hasta que no tiene oliva. por eso quería también traer este tema, porque te hemos pillado, para que la gente conociera la diferencia entre esos dos términos. Ahora después entraremos en la parcería. En el caso de arrendamiento es, como digo, muy similar a lo que es alquilar, por ejemplo, una vivienda. Hay una cantidad fija. Puede ser una renta en dinero o en especie. Por ejemplo, en el caso de una producción en una finca de olivar, puedes pagar con aceite de oliva o pagar con aceituna, pero una cantidad. Una cantidad fija. Sí, que además debe, luego a efectos también de tributación, debe trasladarse a una variable económica, a dinero, vamos, por así decir, en euros, por así decirlo. O también, por ejemplo, se puede acordar con el que va a llevar la finca una mejora, por ejemplo, instalar placas solares a cambio del arrendamiento. Este tipo de contrato debe formalizarse por escrito, debe figurar los datos de las partes, los datos de la finca, los datos de la cantidad que se estipula como renta, y debe ser registrado y liquidado de impuestos, ¿vale? Para que tenga total validez. Y luego, como peculiaridad, el contrato de arrendamiento debe durar al menos 5 años. Como mínimo debe durar 5 años el contrato de arrendamiento, ¿vale? Y luego, por otro lado, que es lo que veníamos hablando, el contrato de parcería, al igual que el de arrendamiento, también cede temporalmente el aprovechamiento de las tierras, pero la principal diferencia radica en que el precio es un reparto de la producción, ¿vale? Se acuerda un porcentaje, el tercio, un 70-30. Lo típico del tercio. O de un 33. Y lo que digo, este reparto pues, se determinará en función del porcentaje de participación y aportación de cada una de las partes a la explotación. Por ejemplo, si el propietario se hace cargo del 30% de la explotación, pues se beneficiará del 30% de la producción. Y el aparcero, que es el agricultor que coge esas tierras, se queda con el 70%. Con respecto a la duración, y a diferencia del contrato de arrendamiento, este no tiene una duración mínima, es la parcería. Si no se estipula nada, se entiende que es de un año, pero en principio no es obligatorio establecer una duración mínima, de por ejemplo como los 5 años que tiene el de arrendamiento. Por supuesto también tiene que hacerse por escrito, debe indicar todos los datos de las partes y también debe ser registrado y liquidado de impuestos. ¿Tiene unos costes considerables el registrar y documentar estos contratos? Normalmente el contrato de parcería es algo más barato de liquidar que el arrendamiento. Porque al final la base imponible sobre el que se liquida el contrato de arrendamiento es la cantidad, la renta que se establece en el contrato, por ejemplo, anual, multiplicada por el número de años que dure el contrato. Pero el contrato de parcería, como no hay una cantidad establecida que se conozca, porque va en función de la producción, pues suele ser algo más barato porque se basa en función del valor catastral de la finca y se calcula de una forma distinta. Entonces, a la hora de hacer una declaración de la renta, ¿cómo se tiene constancia escrita de lo que recibe por el arrendador? Mira, en el caso cuando hay arrendamiento, al final es como he dicho un contrato y se estipula una renta cantidad anual que se declara como rendimiento. Claro, y si Hacienda tiene ese dato, también te vendrá en el borrador. Claro, efectivamente, al liquidarlo y registrarlo, Hacienda va a tener constancia de que y tiene ya la documentación. Se ha ejecutado un contrato de arrendamiento. Si tiene esos datos, aunque no salen en los datos fiscales, cuando vamos a sacar no salen, pero Hacienda tiene constancia. Y luego en el contrato de parcería, normalmente el propietario, como se queda con parte de la producción,
Por ejemplo, aquí normalmente en las cooperativas se suele meter aceituna, que es lo que es kilo de aceituna, o kilo de producción. Uno a nombre de cada. A nombre de cada, en proporción. Entonces se declara como actividad, ese ingreso es como una actividad agrícola, sin que el propietario la haya trabajado como tal, pero... También van a distintos conceptos en la declaración de la renta. Efectivamente, se declaran por distintas ramas, por así decirlo, distintos conceptos. Y eso, terminando con las obligaciones que tiene cada una de las partes, en el caso de Seguridad Social y Hacienda, en el caso del agricultor, que es el aparcero o el arrendatario que se queda con la finca, siempre deberá estar dado de alta en Hacienda, en el censo de actividades agrícolas, de actividades empresariales dentro de la actividad de agricultura, porque tiene que declarar esos ingresos. Y luego en Seguridad Social debe ser autónomo, porque al arrendar se entiende que es su actividad principal. Y en el caso del propietario, como hemos dicho, si es un arrendamiento, pues tendrá que declararlo como rendimiento de capital inmobiliario, y en el caso de aparcería, como si fuera una actividad agrícola. Esa es son las principales diferencias. Entonces, al final, eso, cuando es arrendamiento, una cantidad fija, anual o mensual, y cuando es aparcería, va en función de la producción que se obtenga y del reparto que se haya establecido con el aparcero. Aquí esto en estas tierras es imprescindible conocer esta diferencia. Sí, porque además, sobre todo porque ya con la nueva normativa PAC, que sobre todo para la subvención, entregan la PAC se entrega al agricultor activo, hay diferencias. Es importante tenerlo muy claro para presentar la PAC como arrendatario, en fin, como aparcero, ahí hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, porque como aparcero sí recibes una parte proporcional de la PAC y como efectivamente. Y como arrendatario, ¿no? No, porque no era agricultor activo. El agricultor activo es el que se queda con la finca. En fin, eso sería otro tema interesante del que hablar. Pues no tenía ni idea. siempre es bueno conocer estas cosas. Yo creo que esto es de mucho interés. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy y creo que ha sido de bastante interés. Y hasta el próximo día. Y hasta la próxima semana. Venga, que volveremos a vernos. Adiós. Hasta luego.